Como la vida misma, nuestra manera particular de acercarnos a la cultura universal. Son temas tan importantes que no podemos desconocer. Haciendo honor a nuestro canal de curiosidades, solo te podría decir, mira vos, por ahí nos encontramos en la lectura de un libro, enredados entre tantas curiosidades e historias. Pero sin más, vamos a lo que nos interesa. Bienvenidos, ya estamos con un renovado Mira Vos. Prepárense, porque hoy los vamos a sumergir en algo que a simple vista, parece ilógico. ¿Por qué personas que viven en la pobreza a veces apoyan políticas que, parecen ir en contra de sus propios intereses? Un tema complejo, sin duda. Exacto. Y hoy intentaremos entender este fenómeno. Y lo vamos a hacer a través de las ideas de dos autores. Interesante. ¿Quiénes son? Por un lado, tenemos a Slavoj Žižek y su libro La nueva lucha de clases. Žižek siempre polémico. Sin duda. Y por otro lado, vamos a analizar el trabajo del sociólogo brasileño Jesse Souza, particularmente su concepto del síndrome del Joker. ¿Listos para zambullirnos? Por supuesto. Siempre me ha intrigado esa pregunta, especialmente en países como Argentina. ¿Por qué Argentina en particular? Bueno, allí vemos que a pesar de los altos niveles de pobreza, un economista como Javier Milei, cuyas propuestas incluyen ajustes que podrían afectar negativamente a los sectores más vulnerables, mantiene una alta popularidad entre las clases bajas. Es cierto. El caso de Milei es un ejemplo clarísimo de lo que vamos a analizar hoy. Empecemos con Žižek. En su libro, él habla del doble chantaje que enfrenta a Europa con respecto a los refugiados y el terrorismo, ¿no? Sí, exactamente. Žižek argumenta que en Europa se usa el miedo y la culpa para manipular la opinión pública. Por un lado, se asocia a los refugiados con la delincuencia y el terrorismo, generando miedo, claro. Entiendo. Y por otro lado, se nos hace sentir culpables por no poder ayudar a todos los que huyen de la guerra y la pobreza. Entonces, ¿qué propone Žižek? Bueno, él dice que este doble chantaje impide que se desarrollen soluciones coherentes. Es como si nos quedáramos paralizados, sin saber qué hacer, ¿no? Exactamente. Lo interesante es que Žižek conecta este concepto del doble chantaje con el tema de las políticas económicas y su impacto en la pobreza. ¿De qué manera? Él plantea que, al igual que con los refugiados, se culpa a los pobres de su situación. Y se les ofrecen soluciones simplistas que en realidad terminan beneficiando a los más ricos. Exactamente. ¿Y eso cómo se traduce en políticas concretas? ¿Podrías darnos un ejemplo? Claro. Pensemos en la idea de la excepción cultural. Se protegen productos culturales considerados marginales, como la música folclórica o las artesanías tradicionales. Sí. Pero las estructuras económicas que perpetúan la desigualdad siguen intactas. Es como si se les dijera a los pobres, puedes conservar tus tradiciones, pero no te quejes de la falta de oportunidades económicas. Es una especie de distracción, ¿no? Se ofrece una victoria cultural mientras se perpetúa la desigualdad económica. Exactamente. Interesante. Y ahora, ¿cómo encaja el análisis de Jesse Souza en todo esto? Bueno, Souza nos ayuda a entender los mecanismos psicológicos que podrían explicar por qué las personas en situación de pobreza apoyan políticas que parecen perjudicarlas. Él habla del síndrome del Joker, basado en la película del 2019. El síndrome del Joker suena intrigante. Cuéntanos más. Bueno, Souza argumenta que la constante humillación que sufren las personas en la pobreza genera un sentimiento de culpa personal. Culpa personal. Sí, y también un deseo de rebelión, sin importar las consecuencias. Es como si se internalizara la idea que uno mismo es el culpable de su situación. Como el personaje del Joker, que tras sufrir humillaciones, termina estallando en una rebelión ciega. Exacto. ¿Y qué papel juegan los movimientos políticos en este contexto? Ahí está la clave. Souza plantea que la derecha y las élites pueden manipular ese sentimiento de culpa personal. ¿Y cómo lo hacen? A través de los medios de comunicación y el miedo. Ya veo. Y ahí volvemos al caso de Milei. Si bien sus propuestas podrían tener un impacto negativo en los sectores más vulnerables, él sigue siendo muy popular. Exactamente. La frustración de la gente ante la crisis, sumada a un discurso que culpa a la casta y promete soluciones radicales, puede generar una adhesión emocional muy fuerte. Aunque esas soluciones no beneficien realmente a quienes las apoyan. Exactamente. Es como si la rabia y el resentimiento se canalizaran hacia un líder que promete romper con todo, sin importar las consecuencias. Pero, ¿cómo se logra esa conexión con la gente? ¿Qué herramientas se utilizan?
Bueno, Sosa habla del falso moralismo. Falso moralismo. Sí, una estrategia que busca unir a la clase media y a la clase trabajadora precaria alrededor de una supuesta superioridad moral. Básicamente se disfraza el prejuicio tradicional como diferencia cultural. Es decir, en lugar de decir que un grupo es inferior, se argumenta que su cultura es incompatible con la nuestra. Exacto. El falso moralismo oculta el prejuicio y lo presenta como una defensa de los valores tradicionales. Interesante. ¿Y cómo se conecta el falso moralismo con el síndrome del Joker? Se refuerzan mutuamente. El falso moralismo ofrece una narrativa que justifica la ira del Joker, canalizándola hacia chivos expiatorios. Inmigrantes, minorías, etc. Se crea la idea de nosotros contra ellos, donde ellos son los culpables de todos los males. Entonces, la gente termina apoyando políticas que la perjudican, pero que le dan una sensación de venganza o castigo hacia esos culpables. Es un panorama bastante complejo. ¿Cómo podemos, como individuos, empezar a desentrañar estas dinámicas? Bueno, lo primero es tomar conciencia de estos mecanismos. El doble chantaje, el síndrome del Joker, el falso moralismo. Entender cómo funcionan nos permite identificarlos y empezar a cuestionarlos. Y para comprender mejor cómo operan estos mecanismos en la vida real, creo que es fundamental hablar del rol de los medios de comunicación. Claro, los medios son los que construyen en gran medida nuestra percepción del mundo, ¿no? Exactamente. Y muchas veces, en lugar de cuestionar los estereotipos, los refuerzan. Presentan a los pobres como vagos, delincuentes, incapaces de salir adelante por sí mismos. Culpan a la víctima en lugar de analizar las causas estructurales de la pobreza. Justamente. Y esto genera un caldo de cultivo perfecto para el resentimiento y la división. La gente empieza a ver a los pobres como una amenaza, en lugar de como personas que necesitan ayuda. Y en ese contexto surgen líderes que ofrecen soluciones fáciles, que apelan a las emociones en lugar de a la razón. Exacto. Líderes que se aprovechan del miedo y la frustración, que buscan chivos expiatorios y venden soluciones mágicas que solo benefician a unos pocos. Volviendo al caso de Milei, podríamos decir que su éxito se basa en esa lógica. Sin duda. Milei conecta con la ira de la gente, con su deseo de dinamitar el sistema. Pero su discurso, aunque atractivo, es simplista y engañoso. Ignora la complejidad de la economía y las consecuencias reales de sus propuestas. Es ahí donde la educación y el pensamiento crítico se vuelven fundamentales para no caer en la trampa de estos discursos. Totalmente de acuerdo. Necesitamos desarrollar herramientas para analizar la información, contrastar las fuentes, no dejarnos llevar por las emociones ni por las promesas fáciles. Pero ¿cómo se puede promover el pensamiento crítico en un contexto de tanta desinformación? Con medios que muchas veces contribuyen a esa manipulación. Es un desafío enorme, pero existen iniciativas que buscan combatir la desinformación, promover el periodismo independiente y brindar herramientas para analizar la información de manera crítica. Por ejemplo, hay organizaciones que se dedican a verificar datos, a desmentir noticias falsas, a explicar cómo funcionan los mecanismos de manipulación en los medios. Exacto. Y también existen medios de comunicación alternativos que ofrecen una perspectiva diferente a la de los grandes conglomerados, que muchas veces responden a intereses políticos y económicos. Es decir, no se trata solo de consumir información, sino de hacerlo de forma crítica y consciente, buscando fuentes confiables y contrastando diferentes versiones de los hechos. Precisamente, esto requiere un esfuerzo individual, pero también un compromiso por parte de la sociedad en su conjunto para promover una cultura de la información responsable. Volviendo a la pregunta que nos planteamos al principio, ¿cómo podemos romper ese círculo vicioso que lleva a las personas en situación de pobreza a votar en contra de sus propios intereses? Además de la educación y el pensamiento crítico, creo que es fundamental abordar las causas estructurales de la desigualdad. Es decir, no alcanza con enseñar a la gente a votar bien, sino que hay que crear condiciones para que puedan salir de la pobreza y acceder a oportunidades reales. Exactamente. Se necesitan políticas que promuevan el empleo digno, la educación de calidad, la salud universal, la protección social. Políticas que garantizan los derechos básicos de todos los ciudadanos, sin importar su condición socioeconómica. Sí, y esto implica repensar el modelo económico y la distribución de la riqueza. Un cambio que encontrará resistencia por parte de los sectores privilegiados, que se benefician del status quo. Entiendo. Pero si queremos construir una sociedad más justa y sostenible, ese cambio parece inevitable. ¿Y qué rol juega la participación ciudadana en todo esto? La participación ciudadana es fundamental. La gente necesita organizarse, movilizarse, exigir sus derechos. Crear movimientos sociales que presionen a los gobiernos
para que implementen políticas que beneficien a la mayoría, no solo a unos pocos. Exacto. La democracia no se limita a votar cada 2 o 4 años, sino que implica una participación activa y constante en la vida política. Y aquí también entra en juego la empatía, la solidaridad. Claro. Es fundamental comprender la situación de las personas que viven en la pobreza, ponerse en su lugar, luchar por sus derechos como si fueran los nuestros. Romper con la lógica del individualismo, del sálvese quien pueda, y construir una sociedad basada en la cooperación y la justicia social. Precisamente. Esto implica un cambio cultural profundo, que valore la igualdad, la diversidad, el bien común. Un camino largo y complejo, pero el único que puede llevarnos a un futuro mejor. Y las ideas de Zizek y Sousa, aunque desafiantes, nos ayudan a comprender los obstáculos y las herramientas para superar este desafío. Sin duda. Nos invitan a cuestionar nuestras propias ideas, a mirar la realidad desde otra perspectiva, a buscar soluciones creativas para los problemas complejos que enfrentamos como sociedad. Después de analizar las ideas de Zizek y Sousa, que nos ayudan a entender por qué a veces las personas en situación de pobreza votan en contra de sus propios intereses. Bueno, ahora queremos enfocarnos en las alternativas, en los caminos que se están abriendo para construir una sociedad más justa. Sí, totalmente. Más allá de la crítica, es fundamental explicar las soluciones, las iniciativas que están, generando cambios positivos en el mundo real. Me encanta esa idea. ¿Qué tipo de iniciativas vamos a explorar hoy? Pues hay una gran variedad de experiencias a nivel global que buscan empoderar a las personas que viven en la pobreza, no solo desde lo económico, sino también desde lo social y lo político. Es decir, no se trata solo de darles dinero o asistencia, ¿no? No solo eso. Se trata de brindarles herramientas para que puedan, tomar las riendas de sus vidas y participar activamente en la sociedad. Entiendo. Un ejemplo interesante son las cooperativas de trabajadores, donde las personas que antes eran empleadas se convierten en dueñas de su propio trabajo. Ah, interesante. Es una forma de romper con la lógica de la explotación. Exactamente. Los trabajadores no solo reciben un salario, sino que también participan en las decisiones y en los beneficios de la empresa. Claro. Y esto genera un sentido de pertenencia y de responsabilidad muy diferente al de un trabajo tradicional. Las personas se sienten más motivadas, más comprometidas, porque saben que están construyendo algo propio. Me imagino. Y además las cooperativas suelen tener un impacto positivo en la comunidad, ¿verdad? Sí, claro, porque reinvierten sus ganancias en el desarrollo local en lugar de enviarlas a paraísos fiscales. Bien. Y esto genera un círculo virtuoso, ¿no? La economía local se fortalece, se crean nuevos empleos, mejora la calidad de vida de todos. Fantástico. ¿Y qué otros ejemplos tenemos? Otro ejemplo que me parece muy valioso son las iniciativas de educación popular que buscan brindar herramientas para el pensamiento crítico y la participación ciudadana. Sí, la educación. Como decíamos antes, es fundamental para combatir la manipulación. Exacto. No se trata solo de aprender a leer y escribir, sino de desarrollar la capacidad de analizar la información, de cuestionar las ideas preconcebidas y de formar una opinión propia. Totalmente. Y estas iniciativas suelen ser muy creativas, ¿no? Sí. Se busca que el aprendizaje sea dinámico, participativo, que la gente se involucre y se apropie del conocimiento, usando, por ejemplo, el arte, la música, el teatro como herramientas pedagógicas. Genial. ¿Y qué más? Pues también hay muchas organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos, que acompañan a las personas en situación de vulnerabilidad y que las ayudan a acceder a la justicia. Es fundamental. Porque a menudo las personas más pobres son víctimas de abusos y discriminación y no tienen los recursos para defenderse. Exactamente. Y estas organizaciones les brindan apoyo legal, psicológico y social para que puedan hacer valer sus derechos. En definitiva, se trata de construir una sociedad más justa, donde todos tengan las mismas oportunidades, donde nadie quede excluido. Sí, así es. Y esto implica un cambio profundo en las estructuras de poder, en la distribución de la riqueza, en las leyes, en las instituciones. Un cambio que seguramente enfrentará resistencias, pero que es necesario para construir un futuro mejor. Sin duda. Y en ese camino es importante recordar que no estamos solos. Hay miles de personas, de organizaciones, de movimientos sociales en todo el mundo que están trabajando por una sociedad más justa e igualitaria. Es como si se estuviera tejiendo una red de esperanza, ¿no? Conectando experiencias, compartiendo saberes, construyendo alternativas desde abajo. Totalmente. Y aunque a veces la realidad nos abrume, aunque los problemas parezcan demasiado grandes, es importante recordar que cada pequeña acción, cada gesto de solidaridad, cada acto de resistencia contribuye a ese cambio. Y que en ese camino la información, el pensamiento crítico, la empatía y la acción colectiva son nuestras mejores armas. Estoy completamente de acuerdo. Son las herramientas que nos permiten comprender la realidad, identificar las injusticias, construir alternativas y luchar por un mundo mejor. Espero que este viaje haya sido estimulante.
que nos haya ayudado a comprender mejor este complejo fenómeno. Y sobre todo, que nos inspire a ser parte del cambio. Yo también lo creo. Las ideas de Zizek y Sousa nos invitan a la reflexión, pero lo más importante es que pasemos a la acción, que nos involucremos, que apoyemos a las organizaciones que trabajan por la justicia social, que nos convirtamos en agentes de cambio. Porque, como decía Eduardo Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Totalmente de acuerdo. Esperamos que les haya brindado nuevas perspectivas y sobre todo que los impulse a seguir explorando estos temas tan relevantes para nuestro presente y nuestro futuro. Hasta la próxima. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por tu compañía. Si te gustan estas ideas, déjanos un comentario, suscríbete, activa la campanita y, ¿por qué no?, danos un me gusta. Gracias, nos vemos pronto. Como la vida misma. Gracias y hasta la próxima.